Muy bien, hermanos, buenos días. Gracias a Dios por este tiempo y también por este himno que cantábamos. De alguna manera nos va a ayudar a entender un poquito más el significado del tema que vamos a considerar hoy. Estamos viendo los medios de gracia, son esos elementos, instrumentos que Dios nos ha dado y nos da como cristianos para el bien, para el mantenimiento de nuestra alma y de nuestra esperanza. Y cantamos este himno hermoso que nos habla acerca del amor de Dios. Y siempre debemos medir el amor de Dios, no solamente por lo que su palabra dice y expresa en cuanto a que Dios es amor y Él nos ama, sino debemos considerar cuánto nos ama Dios a la luz de todos los regalos, beneficios, bendiciones que Él nos ha dado. Y creo que cuando pensamos en la cena del Señor, que es el tema que vamos a considerar hoy en esta mañana, al igual que otros medios de gracia como la palabra, la oración, no podemos dejar de ver esa mano bondadosa de Dios, esa mano amorosa que Él nos da a través de todos los tiempos. Él conoce al hombre. Y como bien dice el salmista, Él sabe que el hombre es polvo y en esa condición efímera que tenemos, nuestra fe es afectada por esa condición de lo que somos. Tenemos una fe que por momentos está bien vigorosa, fuerte, robusta, pero que por otros lados nuestra fe va a decaer y Él lo sabe. Él sabe que nuestra esperanza muchas veces se verá afectada por las circunstancias que nos va a tocar vivir. Y es a la luz de este conocimiento eterno, completo de Dios acerca de nosotros, de su iglesia, que Él nos ha provisto estos elementos. Cuando un cristiano está desanimado, puede ir confiadamente a la palabra de Dios y encontrar allí muchas veces respuesta para las situaciones que estamos viviendo. Otras veces, cuando esas respuestas no aparecen y nos debilitamos, son otros hermanos que en un uso de la palabra de Dios nos animan, nos aconsejan, nos guían, y podemos ver ahí cómo Dios está cuidando de nuestra fe y de nuestra alma. De la misma manera, cuando estamos afectados por alguna circunstancia, la oración es ese medio que Dios nos ha dejado para que lo usemos. Y en la medida que usamos la palabra y la oración, nuestra alma está siendo restaurada, fortalecida, animada. Y eso mismo sucede con la cena del Señor. No sé ustedes, pero en mi caso he venido de un trasfondo cristiano, evangélico, donde la cena del Señor era algo muy, muy importante, o así se nos hacía entender, pero a la vez se la cargaba con un montón de cosas que no eran de beneficio para nuestra alma o para nuestra esperanza. Al fin de cuentas, a la luz de esta mala comprensión de la cena del Señor, todo lo que uno entendía era que solamente aquellos de una conducta intachable, de una santidad casi como la de Cristo, de un testimonio lleno de eficacia o lleno de buenas obras, era la que solamente podían acercarse a la mesa del Señor. Entonces la cena del Señor había perdido su intención. Dios nunca dio esta celebración como algo exclusivo para un grupo especiales de cristianos más santos que los otros. Hermanos, lo que vamos a ver a través de la enseñanza, y es la idea, si Dios nos ayuda, a que nosotros podamos entender que la mesa del Señor es comida para miserables, es comida para aquellos que no lo merecen, que merecen morir de hambre o que merecen no estar en esa mesa sentado. Pero el salmista dice, hablando con Dios, dice, tú me sentaste a tu mesa. Y lo que él está expresando en esa frase es que no era digno. Cuenta la historia de David trayendo al hijo de Jonatán, su amigo, Mefiboset. Era un hombre lisiado, un hombre incapacitado, y de alguna manera representaba el hijo o el único heredero de la familia enemiga del nuevo rey David. Un poco lo que leíamos en esta mañana.
Y un acto maravilloso de gracia que vemos en esa historia es cómo David va a buscar al supuesto enemigo y lo sienta a su mesa, no una vez, para siempre. Vemos esa historia y nos tiene que retrotraer al significado de la cena del Señor. La cena del Señor significa que Cristo, en su misericordia, fue a buscar a hombres y mujeres que no lo merecen. La cena del Señor nos tiene que llevar a considerar que éramos enemigos, no enemigos en una disputa política o de cuadro de fútbol o de alguna cosa humana particular, no. Éramos enemigos declarados en nuestro corazón contra Dios, le aborrecíamos. Pero en ese amor salvador, Él fue a buscarnos y nos sentó a la mesa. Entonces, cuando nosotros no entendemos el propósito de la cena del Señor, perdemos de vista el significado espiritual de la cena. Y cuando uno medita en esta verdad, en el significado espiritual, que la cena es mucho más que una simple simbología o una recordación, que hay una gracia graficada, representada en esos símbolos, entonces nuestro corazón es golpeado por la gracia salvadora de Dios y nos fortalece. Porque lo que debe suceder cada vez que participamos de la cena es recordar no solamente su entrega, su sufrimiento, su muerte, su cuerpo mancillado, golpeado, quebrado, sino el amor redentor de Dios para con cada uno de nosotros que no lo merece. Por eso la cena del Señor es un medio de gracia. Porque lejos de recordarnos algo que pasó, nos está trayendo a la mesa del Señor a pensar que estoy en un lugar que no merezco, que soy un privilegiado, que Dios ha sido sobremanera bueno con nosotros. Pero eso será posible en la medida que nosotros podamos ver y entender a la cena del Señor como un medio de gracia. Hermanos, quiero animarlos a que puedan buscar ahí en la carta, la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, oremos a Dios una vez más, pidiendo su ayuda y su presencia en medio nuestro. Señor Padre, estamos tan agradecidos de poder considerar tu palabra y lo que ella tiene para decirnos sobre este tema tan vital, necesario para nuestras almas. Señor, si hay una necesidad en esta mañana, como tantas otras, es que tú te hagas presente y que tú nos des ojos y nos des oídos y también un corazón, Señor, para que podamos ser sembrados por tu palabra, que podamos ser edificados, animados. Señor, descansamos en el total y completo saber que es tu espíritu obrando, hablando, edificando a tus hijos aquí presentes, lo que nos da consuelo y esperanza de saber que este tema puede ser por nuestra impericia, nuestra incapacidad, Señor, no suficientemente compartido o expresado, pero que tu espíritu traerá la luz necesaria a cada uno de tus hijos para que puedan gozarse en esta verdad maravillosa. Padre, tú conoces la lucha de cada uno de tus hijos. Tú sabes en qué estamos batallando, cuáles son las cargas de nuestros corazones, y hemos venido a tu casa con la esperanza de que tú nos sientes a tu mesa, Señor, y en esa comunión íntima, perfecta, sagrada, Señor, tú nos
edifiques, nos alimentes con tu palabra. Señor, bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes habrán notado, este es el pasaje que generalmente usamos al participar de la cena del Señor. Y la cena del Señor es una ordenanza, como lo vemos en este pasaje, y como lo vemos en los evangelios, es una ordenanza que Cristo mismo estableció a su iglesia. Es una ordenanza que Él nos ha dado como una celebración dentro del contexto de la iglesia reunida, de la iglesia congregada. Es una celebración que debe realizarse en una iglesia local por creyentes salvos y bautizados, y que es una ordenanza que claramente nos está enseñando el Evangelio. Como alguien dijo, la cena del Señor no simplemente es una recordación dada o encomendada por Cristo, sino que es la imagen del Evangelio. Si alguien no entiende el Evangelio, sería una buena oportunidad invitarlo a que venga a presenciar, a ver, a contemplar el Evangelio representado. Y eso es lo que la cena del Señor es como un medio de gracia. Es un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor. La cena del Señor nos recuerda que el Padre hizo provisión para su pueblo. Bueno, ¿se acuerdan la hermosa y incomprensible escena del Antiguo Testamento donde Abraham toma a su hijo, el hijo de la promesa, su único hijo? Por mandamiento de Dios, él lo toma, lo lleva al monte y le fue dado la orden de sacrificarlo. Y lo que vemos en el pasaje es que Abraham está completamente decidido a hacerlo. Lleva el fuego, lleva la leña, lleva el cuchillo, lleva a su hijo. Y sube al monte y hace todos los preparativos para el sacrificio, para sacrificar a su hijo. Ellos sabían muy bien lo que implicaba un sacrificio para Dios, porque era la práctica común en aquellos tiempos. Y dice que luego de que él toma a su hijo y toma el cuchillo, Dios habló a Abraham y le dijo, no toques al muchacho. Eso es la cena del Señor, hermanos, que Dios hizo provisión para nosotros. La palabra de Dios dice que en la descendencia de ese hijo que no murió, nacería uno mayor que él, que sería el Cordero provisto por Dios, para que sí ahora, no la mano de Abraham, sino la mano de Dios, cayera con toda severidad sobre su propio hijo. Lo que Abraham estaba haciendo era una representación, una figura, un retrato de lo que Dios haría mucho tiempo después por nosotros. La muerte de Isaac no representaría nada más que una dolorosa pérdida para una familia que Dios le había regalado un hijo. La muerte de ese muchacho no sería redentora para nadie, pero Dios hizo provisión. La provisión era de su hijo. ¿Se acuerdan cómo termina esa escena? Había ahí un animal atrapado en sus cuernos en un arbusto y es el que Abraham tomó y sacrificó en honor a Dios. Bueno, Dios hizo provisión y eso es lo que la cena nos lleva a contemplar, que Dios nos proveyó de un Salvador. Es lo que encontramos en el relato de Lucas capítulo 1, donde dice, yo les di o les levanté un poderoso Salvador, un Redentor de su pueblo. Bueno, cuando uno viene a la cena, contemplando la cena en una perspectiva bíblica correcta, entiende de que la cena nos está recordando, Dios entregó a su Hijo por mí. Dios hizo provisión por nosotros y eso nos llena de gracia, nos llena de esperanza, de confianza. Porque como dice Pablo en Romanos 8, si Él entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas que necesitamos para vivir acorde a sus mandamientos y a su verdad? Bueno, Dios hizo provisión. El Señor, por medio de la cena, nos recuerda que nos ha provisto un Cordero santo, sin mancha, eterno, y nos recuerda que su sacrificio ha sido aceptado, nos recuerda que su sacrificio vicario nos reemplazó en la cruz, que su justicia es la que nos aplica
La justicia de Dios es la que nos hace aptos y es por eso que era necesario que Él viniera a morir por nosotros. Es por eso que era necesario un cordero provisto por Dios. Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cena del Señor es un medio de gracia que Él ha diseñado, que Dios preparó para que podamos crecer, ser animados, ser fortalecidos y traer a nuestra mente el amor de Dios. Hermanos, hay algo con lo que luchamos a menudo, a diario, constantemente, en cada circunstancia, es recordar, Dios te ama. Dios te ama. ¿Lo crees? Sí, creo, es parte de nuestra teología, es parte de nuestra fe. No, pero no se trata simplemente de una instrucción académica, intelectual en tu cabeza. La pregunta o el pensamiento debe ser, ¿Dios me ama verdaderamente? Y creo que debemos hacernos esa pregunta. ¿Realmente Dios me ama? Bueno, para responder a eso, tenemos que mirar la cena. Mira la cena, el evangelio representado, el evangelio en una figura. Dios te ama a tal punto que destruyó a su Hijo por ti. Dios te ama a tal manera que la copa amarga que nosotros debíamos tomar, la copa de la ira de Dios, la copa del juicio de Dios, nos fue arrebatada de nuestra mano y fue puesta en la mano de Cristo. Y Él la tomó. Padre, pasa de mí esta copa. Y el Padre dijo, no, tienes que tomarla. Y fue así que Cristo tomó la copa en conformidad a la voluntad del Padre y la tomó. La tomó no porque Él la merecía, él era digno. La tomó por nosotros, para mostrar su amor por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que dijo a su Hijo, toma la copa. Entonces la cena del Señor es un medio maravilloso de gracia, porque nos lleva a contemplar cuánto Dios te ama a ti. La cena del Señor es una ordenanza tan especial, tan preciosa, que ilustra y ejemplifica y pone en imágenes el amor de Dios por su pueblo. Hermanos, hay algo que nosotros sabemos en nuestro andar en el Señor, es que en este peregrinar por estas tierras lejanas, áridas y hostiles para nuestra vida espiritual, es que como el peregrino del libro seremos afectados, debilitados, desanimados, dañados enormemente. Pero Dios, conociendo que todas estas cosas sucederán en nuestro caminar de nuestra fe, nos ha dado medios de gracia, que son la palabra, la oración, la cena del Señor, para que en esa flaqueza espiritual, para que en esa debilidad, para que en esa falta de fe, seamos animados y fortalecidos por cada uno de ellos. Cuando nosotros no entendemos el significado de la cena o lo que representa espiritualmente hablando la cena del Señor, nos perdemos de todo esto. Nos perdemos de ser animados, fortalecidos, restaurados al venir a la cena. Por eso el pueblo de Dios debe tener un anhelo, un deseo de estar ese día y de participar de la cena, hermanos. Porque no es simplemente venir y cumplir y tildar. Hoy, bueno, este mes la iglesia tenía 2 celebraciones de la cena, estuve en las 2. Señor, mira mi fidelidad. No, va más allá de eso. Tiene que ver con lo que sucede en tu corazón al contemplar a tu Cristo, a tu Señor, a tu Salvador en ese lugar. Hermanos, la cena como un medio de gracia nos enseñará que la cena del Señor es un mandamiento dado. Lo que dice Pablo, versículo 23, y este es nuestro primer punto, la cena es un mandamiento dado. Primera de Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Bueno, Pablo dice, esto no es algo que surge de mi intelecto, no es una invención humana, no es una idea humana, es algo que Dios me enseñó. Yo recibí del Señor lo que os he enseñado.
Yo puedo enseñarles, dice Pablo, acerca de la cena porque este es algo que Cristo me enseñó. Bueno, hay un debate si esto se refiere a que literalmente Cristo enseñó a Pablo acerca de la cena o a través del ministerio de los apóstoles, Dios le enseñó. De las dos maneras es válida y es una enseñanza que el Señor da a su iglesia. Bueno, ¿por qué llamamos a este evento la Cena del Señor? La Cena del Señor es llamada así, Cena del Señor, porque es algo que Él creó. Él es el autor. Él es el autor de la Cena del Señor. Y podemos acercarnos a la mesa olvidándonos esto. Que la cena es un medio de gracia, pero peor aún podemos perder de vista que esto es algo que Él mandó a su iglesia. Lo veremos en un momento más a lo largo de la enseñanza. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Alguien dijo, la cena del Señor nos muestra no solamente que Cristo es su autor, nos muestra que Él como autor tiene una meta y tiene un tema. Cristo como autor de la cena del Señor tiene un tema y tiene una meta. Él como autor instituyó esta cena en su posición como mediador. Y lo veremos en un momento más, el tema del pacto. La cena es una comida pactual. Antiguamente, cuando se concretaba un pacto, cuando había un acuerdo, la manera de sellar ese pacto era que las dos partes, las dos personas, se sentaban a comer juntos. Y en ese comer juntos lo que estaban expresando al entorno era, hay acuerdo, hay comunión, hay relación. Estamos bien, por eso nos sentamos a comer. Y quizá en el tiempo hemos perdido de vista todo ese significado y a veces hasta comemos por deporte. Pero cuando hablamos de la cena del Señor, estamos hablando también de una comida, pero que es una comida pactual, que nos recuerda que Él como mediador se sentó a comer con nosotros. Él estableció un pacto, Él cumplió con los requisitos de ese pacto y Él selló ese pacto como autor y como redentor. Él fue el que medió. Él no solamente estableció las exigencias de un pacto, sino que Él las cumplió. En segundo lugar, Él tiene un tema. Como autor, Él es el mediador que está mediando para que nosotros podamos ser parte de ese pacto. Pero también el tema de la cena del Señor es que habla acerca de Él. La cena no solamente es cena del Señor porque Él la instauró, la originó o la estableció, sino que la cena tiene la intención de recordar, de pensar en Cristo, en tu Cristo. Y como meta, es un acto de comunión con Cristo. Entonces hablamos de un autor, de un tema, de una meta. Alguien dice en la cena, Cristo actúa como un profeta. En la meta o la cena del Señor está actuando a la luz de la enseñanza de Cristo como un profeta que proclama e interpreta la muerte de Cristo. Cuando alguien ve la cena del Señor, entiende ¿qué significa el Evangelio? La imagen del Evangelio es un cuerpo que fue destrozado. Alguien puede preguntar por qué fue destrozado un hombre así. Bueno, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. La ira de Dios cayendo sobre su Hijo, destruyendo físicamente el cuerpo de ese hombre. ¿Y por qué derramó su sangre? Porque sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Era necesario que ese hombre cargara en su cuerpo el pecado de todos nosotros, pero también era necesario que su sangre fuera derramada. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, por la palabra. La palabra nos enseña eso. Pero cuando venimos a la cena es lo que estamos viendo. Ahora entiendo lo que dice Pablo. Estamos celebrando la cena porque el Señor lo mandó. Estamos celebrando la cena como un medio de gracia porque me lleva a pensar, bueno, este es el mandamiento de las Escrituras, esto es lo que Cristo estableció para su iglesia hasta que Él venga, pero también esto me está recordando, Cristo murió por mí y no solamente Él murió, Él fue destrozado y Él derramó su sangre santa por mí.
Estoy recordando eso cuando vengo a la mesa del Señor. La cena actúa como un sacerdote que entrega su propio cuerpo en sacrificio. Bueno, entendemos la figura, ¿no? El sacerdote era el encargado de tomar el animal, revisarlo, ponerlo sobre el altar y ofrecerlo a Dios. Bueno, pero en este caso, Cristo como sacerdote, como nuestro sumo y máximo sacerdote, mejor que el sacerdocio antiguo, Él vino y se ofreció a sí mismo. En la cena actúa Cristo como un rey que invita a los detractores, que llama a sus enemigos, que los sienta a su mesa y les da el dulce vino de la gracia redentora de Dios. Eso representa la cena. Por eso Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La institución de la cena fue algo que Cristo reveló a Pablo. Y la cena del Señor es un mandato divino para Pablo, para la iglesia y para nosotros en nuestra generación. No podemos acercarnos a la mesa del Señor como algo simple, como algo más en nuestras prácticas religiosas. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. La cena debe ser celebrada con esto en mente. Vengo a este momento, vengo a la mesa, porque aquel que entregó su cuerpo y derramó su sangre, que en su dignidad estableció este lugar para recordarlo a Él. Haced esto en memoria de mí. La cena del Señor no solamente tiene su fundamento en la palabra de Dios, en Cristo. Bueno, Él la estableció, Él la instauró, Él la practicó. La última escena que vemos de Cristo con los discípulos, ¿saben cuál es? La cena del Señor. Luego de eso no tuvo más comunión con el grupo. De hecho, en ese último evento estaba el traidor, Judas. Si nosotros reparamos en esa escena, lo que vamos a ver es cómo Cristo, de manera providencial, está haciendo uso de los medios de gracia. Es como que de alguna manera nos está diciendo, así es como deben vivir en su peregrinar en la fe. Cristo con sus discípulos, nosotros con la iglesia, dependiendo del Padre, buscando hacer su voluntad, orando y celebrando la cena del Señor. Bueno, la cena es importante por todo esto, porque Cristo la estableció, pero por sobre todo porque la palabra de Dios nos enseña que esto es lo que tenemos que hacer. Si nosotros no tuviéramos los escritos de Pablo o los evangelios, no entenderíamos lo que representa la cena y mucho menos entenderíamos el significado. Dice Lucas 22:15, y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Estas son palabras de Cristo, hermanos. Es maravilloso ver que en esta declaración antes de su muerte, Él no tiene palabras de reclamo, de pesar por lo que va a pasar. Él, sabiendo que su muerte estaba a la vuelta de la esquina, Él expresa todo el deseo de su corazón y el deseo de estar con los suyos. Él dice, cuánto he deseado. Expresa su anhelo, su amor, de poder compartir con ellos este último momento. Pero lo que expresa es ese deseo de comunión con su pueblo. Y de manera que cuando nosotros venimos a la iglesia, a la cena del Señor, no podemos dejar de ver que Él ha querido tener comunión con nosotros. Él dijo a ellos y a nosotros, cuánto he deseado que puedas participar de estos símbolos. Hermanos, la cena del Señor no es un simple recuerdo de lo que Cristo hizo, es una santa invitación de Dios a que vengas a tener comunión con Él, porque Él anhela en lo más profundo de su corazón que tengamos comunión con Él a través de su Hijo.
la cena del Señor nos tiene que llevar a recordar el amor de Dios, la entrega de Dios, el sacrificio de Cristo, pero también que Él quiere tener comunión con su pueblo, con su iglesia. Por eso Él ha hecho provisión en Cristo. La cena del Señor es importante porque la Biblia lo enseña y porque nos manda a guardarlo, practicarlo, llevarlo adelante a través de todo el tiempo hasta que Él venga. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta qué momento debe celebrar la iglesia o hasta cuándo debe celebrar la iglesia la cena del Señor? Siempre, todo el tiempo, hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve con Él. Es una ordenanza en las Escrituras y que es dependiente de las Escrituras. Nosotros entendemos el significado de la cena, que es mucho más que un simple ritual, que es algo importante, valioso, que está lleno, cargado de la gracia para nosotros, porque la palabra así lo explica. La Biblia nos dice lo que representa la cena del Señor y es en esa luz que la palabra comunica que somos enseñados y edificados. Primera de Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 29 del mismo capítulo dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Bueno, estas son las recomendaciones, la advertencia de participar indignamente sin entender lo que la cena representa. Y hay muchos que ven en la cena el simple hecho de tomar el vino y comer el pan como algo, bueno, poderoso. Algunos atribuyen salvación al simple hecho de comer y beber. Y no está hablando de eso, está hablando que es a través de la palabra de Dios, lo que Cristo le enseñó al apóstol y lo que Él dejó documentado para nosotros en su palabra, que entendemos esta advertencia. La cena, significa una representación de Cristo, no es más que una representación, pero en esa carga espiritual llena de gracia que Dios nos ha dejado en esa representación implica que ese cuerpo, que ese pan representa el cuerpo de Cristo, que esa sangre representa la sangre del Cordero derramado para nuestra redención. Y dice Pablo, no entender esto, no comprender ese significado es participar indignamente, es no entender el sacrificio de Cristo, es no entender el Evangelio. Y hay una advertencia severa de que muchos han muerto y muchos están debilitados por no entender el significado de la cena. ¿Se dan cuenta la relación de la cena como un medio de gracia? Porque en la medida que yo comprendo esto es un medio de gracia, esto me está enseñando el Evangelio, esto me está recordando a Cristo, esto me está llevando a considerar con los ojos de la fe a mi Señor, soy entonces animado, estimulado y puesto en pie nuevamente para seguir corriendo la carrera. Pero si yo no entiendo eso, dice, hay muchos que participan indignamente de la cena y son otros debilitados. Esto está recordándonos que nuestra debilidad espiritual muchas veces es consecuencia de acercarnos a la mesa del Señor, no entendiendo su significado. Por eso debemos entender que la cena del Señor es un mandamiento que Él nos ha dado, es un mandamiento que está lleno de la gracia de Dios. La Biblia no solamente nos ilustra la cena, sino que también nos advierte de cómo debemos participar. Bueno, la pregunta que surge acá es, ¿por qué causa un cristiano no debería participar de la cena del Señor? La pregunta que yo me hago ¿es que un cristiano no debe participar de la cena del Señor? La verdad, hermanos, es que a la luz de lo que representa la cena del Señor, todos deberíamos participar. La única condición, la única advertencia que debemos dar y que hacemos en cada celebración de la cena como iglesia, es que si hay un pecado en tu vida del cual no te has arrepentido, del cual no te has apartado, del cual todavía no estás determinado a alejarte, bueno, no participes. Pero la pregunta es,
¿Quién haría eso? ¿Qué cristiano convencido de su pecado, sabiendo que ese pecado propició esa muerte y ese derramamiento de sangre, estaría obstinadamente a permanecer en su pecado? ¿Qué cristiano verdadero determinaría voluntariamente a continuar pecando y mancillando el sacrificio y la muerte que estamos ahí contemplando? La verdad es que ninguno de nosotros tiene la dignidad para participar de la cena. Ninguno de nosotros es suficiente. Ninguno de nosotros sería aceptado para sentarnos en la mesa de ese Rey Santo. Pero la cena del Señor lo que nos está recordando es justamente eso. Él dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Bueno, lo que la cena representa, hermanos, es que somos invitados a sentarnos a la mesa a pesar de nuestra indignidad, a pesar de que no lo merecemos, pero dado que Él es digno y de que Él ofreció el sacrificio necesario para que nosotros pudiéramos ser invitados y sentados a esa mesa. Es a la luz de esa verdad que ahora vengo a la mesa y quiero participar de ese alimento espiritual y santo para mi alma. Por eso Cristo dijo, tomen, coman, beban, hagan esto en memoria de mí. No solamente en pensar esto es algo que Cristo hizo, sino en traer a nuestra mente los beneficios de esa obra, la gracia que hay en ese recordar la cena del Señor. Yo puedo venir tranquilamente ante esa mesa, no por mi dignidad, sino por la dignidad de Cristo. Yo puedo participar del pan y del vino, no porque lo merezca, no porque sea santo o más santo que los demás. No, soy un pecador miserable, pero dado que es por Cristo y en Cristo, puedo acercarme confiadamente. Eso es la cena como un medio de gracia. Es esa cena la que debe llevarnos a conmemorar la muerte y el sacrificio de Cristo. Es algo que no podemos pasar por alto. Pablo dice en 1 Corintios 11, 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor es un recordatorio a su pueblo de la gran salvación que hemos recibido en Él. Es un recordatorio del costo de su perdón. Es un recordatorio de nuestra redención. Es un recordatorio de que Dios derramó su justa ira sobre su Hijo por nuestro pecado. Es un recordatorio del amor de Dios por ustedes y por mí al dar su Hijo para ser sacrificado. En segundo lugar, la cena y su significado. La cena y su significado. Dice Pablo, dice el Señor en el Evangelio, acompáñenme ahí, hermanos, 26 de Mateo, capítulo 26. La cena y su significado. Mateo 26, 26 dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto, versículo 28, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermano, no quiero dejar de destacar y señalar en el pasaje la participación activa de Cristo, invitando a los suyos y que digan, coman, beban. Es hermoso ese cuadro, porque de alguna manera nos está llevando a pensar de la necesidad de esa invitación. Pensándolo espiritualmente, si no fuéramos aptos, y de hecho no lo somos, ninguno podría participar. Ninguno pudiera obedecer a ese mandamiento. Bueno, eso tiene que ver con su significado, con ese pacto que Él hizo con nosotros. Él dice, versículo 28, esta es la sangre del nuevo pacto. La cena del Señor nos lleva a considerar su significado y nos lleva a pensar ese nuevo pacto que Dios estableció con su pueblo.
La cena es un recordatorio del pacto, de lo que está, de lo que Él hizo por nosotros. Como decíamos hace un momento, la cena es un recordatorio de nuestra participación en esa comida pactual que tenemos con Dios a través de Cristo. Es una comida, es una cena que nos recuerda que un pacto ha sido hecho y establecido y consumado para que todos nosotros gocemos de sus privilegios. Es un pacto que Dios hizo con su Hijo. Él estableció, Él lo consumó, lo cumplió y nosotros recibimos los beneficios. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Éxodo, el capítulo 24. Éxodo 24, versículo, leamos desde el 1. Es un poquito extenso, son algunos versículos que necesitamos leer, pero solamente vamos a detenernos en el versículo 11. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tu Dios, y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Hermoso, hermanos, este cuadro. Dios, en una representación o en una figura de la redención, dice a Moisés: ven a mí. No dijo Moisés: Señor, voy a ti. No, Dios lo invita. Y le dice: Moisés, sube. Y sube ante Jehová. Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, 12 de las tribus, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, de los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subiendo Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Hermanos, no les causa una hermosa sensación de oler a Cristo en ese pasaje. Las palabras del Señor fueron: tomad y comed. Dios dijo a Moisés: vengan al encuentro de su Dios. Y él les dijo: bueno, ahora pueden tomar y comer. Pero hay algo interesante en el pasaje donde dice que solamente Moisés podía subir. Dios dijo, como una figura de ese Redentor que iba a ser Cristo, que Él iba a intermediar por nosotros para que nosotros solamente por el Hijo podamos llegar al Padre. Dios dijo: solamente Moisés va a subir. Pero luego lo que vemos, luego de esa figura del cielo, Él dice que Dios no extendió su mano sobre los varones, sino que los hizo sentar. Y dice que Dios comió con ellos y bebieron con Dios. Bueno, esto es lo que la cena representa. Es ese pacto que Dios hizo por medio de su Hijo para que nosotros no recibamos la ira de Dios, sino que podamos tener comunión con Él, que podamos sentarnos con Él, que podamos gozar de una comunión permanente y eterna con Dios. Eso es lo que representa la cena, la bondad de Dios, el pacto de Dios. Y en cada celebración estamos recordando de que Dios concretó con su Hijo un pacto eterno, el cual nos garantiza libre acceso a la presencia de Dios y que ese pacto jamás será incumplido. El Dios que no cambia, ese Dios que cumple su palabra, hizo un pacto y lo selló a través de una comida
con sus hijos. La cena del Señor, hermanos, representa eso. Es mucho más que pan y vino, es mucho más que un momento solemne que celebramos. Es que nuestra cabeza es trasladada a pensar en el pacto eterno de Dios. La cena del Señor es la comida pactual que nos recuerda la celebración de que un pacto fue efectuado, que un pacto ha sido concretado y que lo celebramos a través de una comida. Cuando participamos de la cena, hermanos, estamos recordando que Cristo fue ese sacrificio, fue la garantía, fue el que cumplió todas las exigencias del pacto de Dios, y ahora nosotros disfrutamos de ese beneficio. Y la manera de sellar el pacto, la manera de una prueba de que ese pacto era aceptado por Dios, era comer con ellos. Y eso es lo que representa la cena. Venimos a su mesa a comer con Dios. ¿Por qué? ¿Somos dignos? ¿Lo ganamos? ¿Lo merecemos? No. Se trata de Cristo. Acompáñenme por un momento a Jeremías, el capítulo 31, el versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. Dice así el profeta: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero en este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, la cena del Señor es un retrato del Evangelio en donde tiene que ver con este pacto. El Señor dice, la sangre representa este nuevo pacto, es la sangre del nuevo pacto. Y Él dice que iba a establecer un nuevo pacto, un pacto mejor, un pacto eterno, un pacto que nadie podía romper. Dice que Él iba a tomar el corazón de los que estaban en este pacto y dice, daré mi mente, le daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso iba a ser la relación en consecuencia de la gracia redentora de Dios. Dios nos salva, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Ahora al Dios que aborrecíamos le amamos, queremos servirle. Ahora amamos su ley y su ley gobierna y rige nuestra conducta. Bueno, y es a la luz de ese pacto. Ese es el pacto que Dios iba a hacer con nosotros. No era un pacto de algo que nosotros teníamos que hacer. Era algo de lo que Él iba a hacer. Él iba a cambiar nuestro corazón. Iba a cambiar nuestra mente. Y eso es lo que representa la cena del Señor, que es a la luz de ese sacrificio que vemos que esto es una realidad en nuestra vida. Ese Dios que pactó, ese Dios que dijo, no me voy a acordar más de tu pecado. Es el mismo Dios que cambia y transforma nuestra mente. Hermanos, ahora pueden darse cuenta cómo esto impacta de manera espiritual nuestras almas y nos lleva al suspiro del corazón a decir, oh Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias por esto, por este pacto eterno. En ese pacto implica no más acusación por tu pecado, un corazón nuevo, una mente nueva, amor por la palabra, amor por Dios. Y Él dice, yo seré tu Dios y no te abandonaré. Hermanos, la cena del Señor nos lleva a pensar en Cristo como
el objeto del pacto, pero también nos lleva a recordar lo que representa ese pacto, la obra que Dios iba a hacer en cada uno de los que Él incluyó en este pacto. De manera que cuando venimos a la mesa estamos recordando todo esto y debemos suspirar con amor y gratitud. Señor, gracias. Gracias por ese pacto eterno. Gracias porque Cristo lo hizo posible, Él nos sienta a la mesa. Entonces, cuando nos sentamos en esa mesa, estamos celebrando que este pacto no solamente fue expresado, sino que fue cumplido, concretado. Y tu vida y mi vida, hermanos, es un testimonio de la fidelidad de Dios en su pacto. Cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, es que somos sentados a una mesa que no podíamos acceder y participamos del pan y del vino y no estamos en una perspectiva pensando de nuestra indignidad. Yo sé, hermanos, que nosotros venimos y sabemos, no soy digno, Señor, no soy digno. Y a veces participamos con temor. Pero esta cena pactual nos recuerda que tenemos una relación con Dios, una relación que no se rompe. Él dijo que no seríamos más acusados de nuestro pecado, que la justicia de Cristo cubriría todas nuestras imperfecciones e incapacidades para acercarnos a su mesa. La cena debe recordarnos que Cristo hizo provisión por nosotros y que por Él nosotros tenemos libre entrada a la mesa de Dios. Lo recordamos a través de esta cena, lo graficamos a través de esta cena. Cuando vamos a participar de la cena del Señor, no solamente estamos recordando la sangre y el cuerpo de Cristo, no podemos desconectar esta realidad, pero también estamos recordando nuestra unión con Cristo y los beneficios logrados por Él para cada uno de nosotros. El Salvador, Cristo, murió para que nosotros pudiéramos participar una y otra vez dignamente por su dignidad, justamente por su justicia. La cena del Señor es un medio de gracia que Él nos ha dado para fortalecer, animar nuestras almas. Cuando el pecado te golpea, cuando el pecado está combatiendo arduamente contra tu mente, contra tu cuerpo, lo que un cristiano necesita es hacer uso de los medios de gracia, la palabra, la oración y la cena del Señor. Necesitamos participar de la cena porque al venir a la cena del Señor y recordar todo lo que eso significa, entonces soy estimulado a recordar, Dios concretó su pacto en el Hijo. Nadie me alejará de Él, nadie me apartará de su bondad, de su cuidado, de su gracia. ¿Quién debe participar de la cena? Todos los indignos, porque en Él, solo en Él, somos dignos para Dios. ¿Se dan cuenta cómo esto trae consecuencias espirituales, cómo esto nos fortalece, nos anima? Cuando el pecado te está batallando, cuando tu vida está siendo afectada por una práctica de pecado, lo que necesitas no es dejar de participar de la cena, todo lo contrario, corre a la mesa del Señor y recuerda y consigue ahí todos los beneficios para tu alma. ¿Estás debilitado? ¿Estás vencido por el pecado? Mira la mesa, mira la mesa. Él hizo un pacto que va a cumplir. Él entregó el cordero para el sacrificio, para sellar ese pacto. Y Él ahora te invita a su mesa a recordar el pacto fue concretado y consumado en la persona de Cristo. Si hermano, si esto no te estimula, si esto no te anima, si esto no te fortalece en tu batallar con el pecado, ¿qué lo hará? De eso se trata la cena, como un medio de gracia, es algo que te estimula, te fortalece, te anima, te pone de pie, te ayuda a poner los ojos en Cristo. Debemos ver la cena como una invitación de Dios a sentarnos a su mesa.
como aquel que ha hecho un pacto con nosotros y recordar que Él cumple ese pacto. El precioso recordatorio de la cena es que cada vez que venimos ante ella, estamos viendo a un Dios tierno, misericordioso, redentor, que nos ha dado vida a través del Hijo y que nos permite comer y beber con Él. Ese mismo Dios que debía matarnos, que debía enviarnos al infierno, como veíamos en Éxodo 24. Ese mismo Dios es el que nos dijo, come y bebe. Y cada vez que simbólicamente se dice, come del pan y bebe la copa, nos está llevando a pensar en esa obra, en ese significado, en ese pacto. Bueno, sé que en muchos casos hemos escuchado que la cena del Señor es como una recompensa, como un premio para aquellos que han vivido bien. Han cumplido con las reglas, han llevado adelante las exigencias del Evangelio y estos participan no de manera humilde, sino como orgullosos. Bueno, ustedes no pueden comer porque no están a la altura espiritual que yo he logrado. Esto es una locura, hermanos. Nadie puede acercarse así a la mesa. La cena fue dada para hombres débiles. La cena fue dada para hombres débiles y pecadores, para hombres que han conocido a Dios, pero que están batallando cada día con su propio pecado. Para hombres que saben que son pecadores, para hombres que saben que son indignos, pero que han abrazado a Cristo. Y es a través de esta escena pactual, esta cena representada del Evangelio, a través de esa comida, que nos recuerda que es por esa obra, por ese sacrificio de Cristo, que podemos venir a Dios. Y Él nos recibe, y Él nos consuela, y Él nos restaura, y Él nos conforta, y Él derrama su gracia sobre cada uno de sus hijos. Por eso vemos en la cena un medio importante de gracia para nuestra vida. La cena nos recuerda que Él es nuestro mediador, que todos aquellos que a causa de su pecado necesitan arreglar las cosas con Dios, Él, a través de esa muerte, de ese sacrificio, se entregó por nosotros como nuestro mediador. La cena es un recordatorio para miserables que a pesar de nosotros, que a pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra desobediencia, que a pesar de que nuestra incapacidad es real y continua en nuestra vida, la cena nos recuerda y nos dice, no es por ustedes, no es a causa de tus buenas obras, no es a causa de tu comportamiento y tu buen testimonio. No se trata, el Evangelio no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos. Tiene que ver con lo que Cristo hizo por ti. Si no descansas en eso, estás completamente perdido. Cuando vienes a la mesa y ves a Cristo, su sacrificio, su pacto, su entrega, entonces recuerdas, es por Cristo. Hay esperanza, hay descanso, hay consuelo, hay gratitud. Tercero y último, hermanos, ya más rápido. La cena es más que un recordatorio. La cena es más que un recordatorio, es mucho más que pensar en algo o instruir nuestra mente acerca de lo que sucedió aquel tiempo en las noches previas a la muerte de Cristo. Alguien decía, así como cuando comemos y bebemos algo, nuestros cuerpos son animados y son necesarios para nuestra vida. De la misma manera, participar de los medios de gracia alimenta nuestra alma y nos ayudan a seguir adelante por medio del obrar del Espíritu Santo en estos medios de gracia. Somos de alguna manera alimentados, ayudados espiritualmente a seguir creciendo en la fe y confianza en nuestro Dios. La cena del Señor es un medio de gracia que Dios ha dejado para que a través de la participación de la cena poder recibir a Cristo.
Claro, no de manera física, sino de manera espiritual. Nos vuelve a pensar en Él. Nos saca el foco de nosotros mismos. Nos ayuda a sacar el foco de este mundo y nos ayuda a poner nuestra mirada en Cristo. Cada vez que participamos de la cena, el Señor alimenta tu esperanza. El Señor fortalece tu fe. El Señor te ayuda a ponerte en una perspectiva de lo eterno, de lo celestial y a seguir adelante. Como veíamos ahí en Éxodo 24, dice el versículo 7. El versículo 6 dice que tomó Moisés la mitad de la sangre y lo puso en tazones y la esparció y otra mitad sobre el altar y tomó el libro y lo leyó a oídos del pueblo y el cual ellos dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Cuando venimos a la cena tenemos que recordar nuestras responsabilidades en el Señor. Tenemos que recordar que esa muerte no puede pasar desapercibida para nosotros. No podemos tener por inmunda la sangre del pacto de Cristo. No puede ser algo más, no puede ser algo insignificante para tu vida, la muerte de Cristo. Si Él es tu Señor, si Él es verdaderamente tu Redentor, su muerte no puede ser insignificante. Esa muerte fue derramada para tu salvación, esa muerte fue derramada para nuestra liberación, esa muerte fue derramada para que a la luz de ese sacrificio determines de manera voluntaria, santa y constante servirle a Él por siempre. Ellos dijeron: haremos todo lo que Dios ha dicho. Son las palabras de Pablo en el camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Pero hermanos, pensemos en esto. Si la muerte de Cristo no te motiva a ser fiel, a leer su palabra, a orar, a amar a los hermanos, a congregarte, a estar con la iglesia, a servir a tus hermanos, ¿qué lo hará? ¿Qué lo va a hacer? ¿Hay algo más importante que Cristo, que su muerte? ¿Hay algo más valioso o debiera haber algo más valioso que Cristo para que a la luz de ese sacrificio yo determinara: Señor, quiero vivir para ti? ¿Qué lo hará? Nada. Solo esa muerte tiene ese poder. Solo esa muerte tiene la virtud de obrar en hombres pecadores como nosotros, a determinar, como dice Pablo en Romanos 6, antes vivía para el pecado, antes era un esclavo del pecado, mas ahora por ese sacrificio, por esa muerte, determino a vivir por Él. Oh, hermanos, la cena del Señor es mucho más que un simple recordatorio. Debe desafiarnos, debe estimularnos, debe llamarnos a recordar lo que debemos hacer a la luz de su sacrificio. La cena es mucho más que un simple recordatorio. Es un llevarte a poner los ojos en Cristo y a la luz de esa cruz gloriosa, de ese santo crucificado, destrozado y muerto en la cruz, debemos decir: este hombre era digno, este hombre era justo, este hombre merece que cada uno de los que dicen pertenecer a Él, a su familia, vivan como Él y mueran como Él. Hermanos, pensar en la cena, participar de la cena. No podemos perder de vista esto, que es un mandamiento dado. Y que esta cena es mucho más que un recordatorio. Es un llamado de Dios a tu vida. Es un llamado de Dios donde te dice: recuerda mi fidelidad, recuerda mi compromiso, recuerda que yo he hecho un pacto contigo y lo voy a cumplir. Pero a la vez esa fidelidad de Dios, esa entrega de Cristo, nos debe llevar a nosotros a decir: Señor, yo quiero cumplir mi pacto contigo. Yo quiero servirte, yo quiero conocerte, yo quiero proclamarte, yo quiero honrarte con mi vida, con mi andar, con todo lo que soy. Yo quiero vivir para ti. La cena nos recuerda un sacrificio. La cena nos recuerda un sacrificio que nos invita a un sacrificio vivo y voluntario. Romanos capítulo 12. Ofreced vuestros
vuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. Ese es el llamado del Evangelio que recibimos en la cena. Cristo se entregó por mí, ahora viviré por Él. Hermanos, esto es la cena como un medio de gracia. Que el Señor nos ayude en esta mañana a considerar esta verdad y a la luz de esa verdad vivir para Él. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por Cristo. Gracias porque a la luz de estas verdades podemos contemplar tu dignidad, tu justicia. Oh Señor, lo indignos que somos de ti, lo inmerecedores que somos de tu sacrificio, de tu obra, de tu redención. Pero Padre, una vez más llegamos a la conclusión de que no se trata por nosotros. No se trata de lo que nosotros hemos hecho o logrado o conseguido, sino de lo que Él hizo, de lo que Él logró, de lo que Él consiguió en su muerte, resurrección y ascensión en gloria. Padre, que cada uno de nosotros, los que pertenecen a tu iglesia y los que no pertenecen, los que son hijos y los que no son, seamos total y completamente afectados por esta verdad. Cristo murió por nosotros. Cristo murió para darnos vida. Y nosotros, Padre, a menudo, esa vida que tú lograste, esa vida que tú nos das, la pretendemos vivir en cosas terrenales, pasajeras. Oh Señor, no permitas que tu pueblo caiga en semejante desprecio de Cristo y de su obra. Ayúdanos a tener una vida consagrada, una vida entregada, Señor, a honrarte, a conocerte, a disfrutarte, a proclamar quién tú eres y a vivir así, Señor, con esta esperanza, celebrando la cena como un medio de gracia hasta que tú vengas. Padre, bendice tu palabra, bendice tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.